Diga, puede tomar asiento, por favor. Es un gozo siempre estar en medio de la iglesia y el pueblo del Señor. Quiero primeramente saludar a las personas que nos están visitando en el día de hoy. Bienvenidos a la Catedral de la Esperanza. Si no has estado con nosotros antes, y a los que nos están viendo a través de las redes sociales también te damos un saludo. Nos gustaría verte aquí con nosotros presencialmente y tal vez desde tu casa puedas probar un poquito de lo bueno que es estar con el pueblo del Señor en el día del Señor. Como mencionó nuestra hermana Fefi, nosotros estamos predicando durante los siguientes domingos una corta serie de algunos de los salmos que encontramos en la Biblia y lo hacemos simplemente como un cambio para escuchar la voz de Dios a través de los cánticos de Jesús, como le dice Timothy Keller. Algo particular que tienen los salmos de la Escritura es que tal vez un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados a recibir de las cartas del apóstol Pablo cuando está instruyendo a la iglesia en la manera de vivir, en la manera en que nos debemos desempeñar o compartir nuestra vida con la comunidad que nos rodea. Los salmos hablan un poquito más de adentro, del alma. Nos descubren un poquito porque, como dijo Fefi, demuestran un poquito de esas emociones que nosotros sentimos cuando la vida se pone difícil o cuando la vida está espectacularmente buena, porque también hay momentos hermosos en la vida del creyente. Y a veces no tenemos palabras y a veces nos sorprendemos con la misma manera que el salmista o los autores de estos salmos hablan con la transparencia. Y algunos podrían pensar con la irreverencia delante de Dios que cómo es posible que ellos lo digan de esta manera y con tanta sencillez, que simplemente lo tiran ahí. Y yo quiero decirte en la mañana de hoy que algo que me gusta de leer los salmos es simplemente que vemos la crudeza de la emoción del ser humano y que Dios aguanta nuestro clamor, nuestra preocupación, nuestro dolor, nuestra alegría. Y a Dios no le molesta que tú levantes los puños al cielo y le digas, ¿por qué? Pues porque el malvado prospera y a mí me va tan mal. Salmo 73. ¿Por qué la cosa está tan difícil? ¿Por qué puedo cantar en medio del sufrimiento? Pues Salmo 150. ¿Cómo puedo llegar a ser feliz en la vida? Porque ¿cuántos de ustedes quieren ser felices? Vi pocas manos. Yo lo lamento por ustedes, hermanos, pero ustedes están en la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren ser felices? Amén, ¿verdad que sí? Pues hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo encontramos la felicidad. Y en los labios y en las palabras del salmista David. Yo quiero invitarles a que busquen en la Escritura el Salmo 32. Salmo 32. Y yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional, así que por favor, acompáñenme en la lectura. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando con el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones delante al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que te invoquen todos los fieles en momentos que pueda ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados,
pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Esta es la palabra del Señor para su pueblo en el día del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a los salmos, como les mencioné, hay algo hermoso de expresar la emoción del momento cuando nosotros podemos reflexionar de lo que el salmista está hablando. Y esto es un salmo realmente de gratitud. El salmista está reflexionando sobre lo que ha pasado en su vida y está dando gracias por lo que Dios ha hecho con él. Y quiero enfocarme primeramente con esa primera palabra que el salmista escribe aquí. David escribe dichosos, bienaventurados, felices. O en otras versiones habla de a las personas a quien Dios bendice. Y esa palabra es importante porque, como les mencioné en la introducción, pues todos queremos ser felices, todos queremos estar bien, todos queremos disfrutar de la vida de alguna manera u otra, pero si algo ocurre cuando nosotros leemos la palabra del Señor es que nos damos cuenta rápidamente que la felicidad, según nosotros la definimos, es muy distinta como la describe y la define la Escritura. Por ejemplo, el primer salmo, el Salmo 1, cuando nosotros leemos la Escritura, dice que bienaventurados, dichosos, bendecidos, felices son aquellos que no siguen el consejo de los malvados, ni se detienen en la senda de los pecadores, ni se sientan en la reunión de los burladores. Y si lo que están viendo en pantalla, yo lo escribí de esa manera porque a mí me fascina. Yo creo que este es mi salmo favorito porque simplemente habla de la progresión de la vida de cada ser humano. Cuando nosotros simplemente nos paramos, nos detenemos y luego nos acomodamos en la vida que está en contra de lo que la palabra de Dios establece. Y contrario a lo que nosotros pensamos, el que escribe este salmo dice que la solución a eso no es simplemente una progresión en reversa, no es tomar los pasos hacia atrás, todo lo contrario, bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, es aquel que simplemente en la ley del Señor se deleita y día y de noche medita en ella. El salmista, el primer salmo comienza recordándonos que si tú quieres ser feliz en la vida, mucho más que tener la casa, el carro, la ropa, el trabajo, el dinero, la pareja, la autorrealización, que te sientas bien contigo mismo y que logres todos tus sueños y que viajes todo el mundo y que veas todas las cosas y que todas las metas que te estableciste como adolescente se cumplan. Mucho más importante que eso, la felicidad del ser humano se encuentra cuando nos sentamos día y noche a estudiar la palabra del Señor, a meditar en ella y a regir nuestra vida por lo que ella dice para cada uno de nosotros. No es muy diferente a lo que dijo Jesús cuando comienza su sermón en Mateo capítulo 5, bienaventurado. Ese pasaje de Mateo 5 del 1 al 10 se conoce como las bienaventuranzas. Y otra vez, bienaventurado, bendecido, dichoso, feliz, son sinónimos a esa porción bíblica. Y otra vez, la manera en que Jesús lo define, lo establece es muy diferente a lo que cada uno de nosotros diríamos que hace una persona feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que sufren, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón limpio, los pacificadores, los perseguidos, dichosos, feliz, bendecido. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿realmente tú quieres buscar la felicidad? ¿Te consideras tú pobre en espíritu? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Tú crees que podrías ser feliz siendo perseguido por una causa justa, atormentado? De momento se pone un poquito más difícil el concepto y la definición de lo que es la felicidad para cada uno de nosotros, pero yo quiero traerte algo un poquito más dulce para ti en el día de hoy. Y lo encontramos en el Salmo 32. Dichosos. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichosos aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta
y en cuyo espíritu no hay engaño. Este salmo nos presenta una visión un poquito diferente, distinta de lo que es la felicidad. Y algo tal vez con lo que todos nosotros en el día de hoy nos podemos sentir un poco identificados. Cuando nosotros miramos de primera mano el Salmo, obviamente las palabras que resaltan aquí para cada uno de nosotros pueden ser el perdón de Dios por las transgresiones, por los pecados que hemos cometido. Y aunque la versión internacional en el versículo 1 y 2 dice cuyos pecados son cubiertos y cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta, a mí me gusta resaltar que la Reina Valera lo dice de una manera distinta. La Reina Valera usa 3 palabras diferentes: transgresión, pecado e iniquidad. Y son 3 palabras otra vez que hablan de lo que realmente hay en nuestro corazón. La transgresión, pues todos nosotros lo conocemos, es cuando nosotros simplemente cometemos un acto de cruzar un límite establecido para nuestra protección. Sabemos que está caliente, pero como quiera vamos y tocamos. ¿A cuántos le ha pasado eso? A mí me pasó anoche. Entré a mi cocina y mi esposa está haciendo ahí en el asiento ya. Y pasé por la estufa y tú sabes que las hornillas te avisan que alguien estuvo cocinando, te dicen aquí hay una hornilla caliente. Pero la luz no estaba prendida, yo sentía el calor de la hornilla. Yo dije, ¿alguien cocinó aquí? ¿Y qué yo hice? ¡Ah! Rápido me quemé y yo, qué menso eres. Porque a nosotros nos gusta probar cuánto aguanto, cuánto llego, cuánto puedo cruzar antes de sentir el calor. Y así mismo hacemos con los límites que Dios ha establecido para nuestra vida. Hablaba, creo que lo mencioné en una de las predicaciones pasadas, hablaba con alguien de la iglesia hace unas semanas atrás y en una buena conversación le decía que Dios ha establecido límites para nuestra vida simplemente como un instrumento de protección para nosotros, que sepamos que nosotros tenemos límites, que Dios estableció un diseño, que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros conforme a su diseño, a lo que Él ha querido por nosotros, y nosotros somos expertos en transgredir esa ley, transgredir esos límites. No es por desconocimiento, ni porque se nos pasó. La mayoría de las veces, intencionalmente. Cuando habla de pecado, habla de fallar al blanco, de apuntar a una meta, a un punto y fallar a ese lugar. Cuando habla de pecado, habla de fallar intencionalmente en contra de la voluntad de Dios. Y la iniquidad, pues, es simplemente algo deshonesto, un comportamiento malvado que habla de la corrupción que hay en nosotros. Y el salmista, conociendo su corazón, conociendo su vida y lo que él ya ha hecho, porque ha experimentado el perdón de Dios, dice: dichoso, bienaventurado, bendecido, feliz. Aquella persona que entiende que sus transgresiones han sido perdonadas. Sus pecados han sido cubiertos. Sus iniquidades no les han sido tomadas en cuenta. Hay una persona que dijo una frase muy conocida, creo que tal vez podemos compartir en este momento, del pecado, que dice que nuestro pecado nos llevará a lugares más lejos de lo que nosotros pensábamos que íbamos a llegar. Nos retendrá allí mucho más tiempo del que queríamos quedarnos. Nos costará mucho más de lo que pensábamos que íbamos a pagar. Y nos exigirá más a nosotros de lo que nosotros pensábamos que podíamos dar. La falta, nuestras faltas. Y si alguien conoce el pecado, es el autor de este salmo, que es David. Si tú no conoces la historia, yo te voy a explicar por qué este hombre puede
decir esto con tanta autoridad y experiencia de vida para cada uno de nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, nos habla del momento donde su vida se dañó. No por la dificultad de la vida, sino porque no supo vencer una tentación. Quitar su mirada de un lugar que no le correspondía. Y cuando conocemos la vida de David, sabemos que esto es un hombre de grandes victorias. Desde pequeño nos enseñan la historia de David y Goliat, ¿verdad que sí? Hasta hay una película nueva de muñequitos muy, muy linda que habla de ese momento. Conocemos que David fue escogido para ser el rey cuando ni su padre pensaba que él podía ser el rey. Trajo a todos sus hermanos, menos a este, que lo dejó allí en el campo, desaprobado. Este no tiene nada bueno, que este está cuidándolo del ganado. Por allá está en el campo, no, este no es. Pero conocemos, ¿verdad? Que Dios no ve lo que vemos nosotros, Él mira el corazón, lo que está dentro, y lo escoge. Y lo escoge no solamente para ser rey, sino que el Mesías prometido viene por su linaje, por su línea, por su descendencia. Y uno de los títulos importantes en el Nuevo Testamento cuando se refieren a Jesús es que le llaman Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia, ten compasión de mí. Sin embargo, algo pasa en su vida que comete errores. Capítulo 11 de Segunda de Samuel nos relata la historia de este hombre en un momento cuando los reyes se supone que salieran de campaña con su ejército a conquistar. Pero en esta ocasión David, que era conocido como un gran guerrero, se quedó. No salió con su ejército y se quedó en su alcoba, por si no conocen la historia. Y mientras estaba allí caminando por su terraza, de momento se dio cuenta que había una mujer que se estaba bañándose muy, muy hermosa. Y por si acaso, yo no quiero que pensemos que somos más espirituales que él, ¿verdad? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿qué pasó? Y su error fue que más que el que pasó, dijo, pues déjame ver qué está pasando. Y se quedó. Y lo que nos dice primeramente con nuestra vida personal, que la mayoría de nuestras faltas, pecados, transgresiones, momentos de iniquidad comienzan cuando nosotros estamos en el lugar equivocado, cuando estamos en tiempos de ocio, cuando no tenemos nada que hacer y nos entretenemos con lo incorrecto, y muchas veces más cuando nos permitimos ver cosas que sabemos no están a favor de lo que Dios ha establecido. Se entretuvo, la vio y la mandó a buscar porque él era el rey. Y la mandó a buscar y se acostó con ella. ¿Y qué pasó? La embarazó. Y se entera, ella se lo dijo, estoy embarazada. ¿Y qué pasó? Pues segundo error de David. Trata de encubrir su pecado. Y como nosotros somos expertos encubriendo nuestro pecado, ¿qué hizo? Pues como la sabemos todas, porque somos expertos en asegurarnos que nadie se entere, que nadie se dé cuenta, que nadie nos coja en la pifia, como dicen por ahí, ¿verdad? Pues mandó a buscar a su marido que estaba en el frente de batalla. Y seguramente un hombre que está por allá peleando va a venir y le da la oportunidad de estar con su esposa. ¿Qué va a hacer? Pues seguro que va a quedarse con ella. Pero resultó ser que Urías, el esposo de Betsabé, era un hombre mucho más íntegro que el rey. Mucho más íntegro que el rey. Y teniendo el descanso y el alimento y la compañía de su esposa a su lado, prefirió dormir a las puertas del palacio antes de irse a acostar con ella, porque sus compañeros de milicia estaban allí peleando su vida. Y David intenta 2 veces. La segunda vez le hace una fiesta, casi lo emborracha, pero ¿qué hizo el hombre? Se quedó afuera. Así que si no lo había hecho así de mal, ¿qué hizo entonces? Pues entonces lo mandó a matar. Como él era el rey, lo mandó allá al frente de batalla, con una instrucción específica. Déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Y así fue. Y cuando le llegó la noticia que se murió, entonces, ¿qué hizo él? Para encubrir su pecado, para encubrir su falta, su error, pues se casó con Betsabé
y nació el niño. Hasta aquí podemos decir que esta historia es escandalosa. Imagínense si eso pasara hoy con alguno de nuestros gobernantes. Bueno, déjame entrar ahí. No voy a entrar ahí, por favor. Pero, y eso es lo que me gusta de la Biblia aquí. La Biblia es muy honesta con la condición del ser humano, contigo y conmigo. No se puede esconder al escándalo de lo que ha hecho este hombre. Lujuria, adulterio, asesinato, mentira y todo lo demás que tú puedas añadir en el proceso. Y seguramente pues, podemos decir, pues yo no he hecho nada de eso. Pues puede ser, pero algo has hecho. Algo has hecho. Y lo interesante de la historia es que pues, capítulo 12 vemos que pasa el tiempo y aunque nosotros tratamos de esconder nuestras faltas, pues de Dios nadie se esconde. Dios todo lo ve. Y Dios se encarga a veces de confrontarnos con nuestra realidad, por más vergonzosa que sea y humillante que sea, muchas veces a tiempo, para que no sea peor nuestra situación. Y Natán, el profeta, le trae una situación y él se enfurece. Ese hombre es digno de que lo maten. Y él le dice, pues ese hombre eres tú. Tú hiciste lo mismo. Tú hiciste lo mismo ahí. Y ahí este hombre reconoce su pecado. Y escribe el Salmo 51, que tiene una oración preciosa de confesión. Y algunos comentaristas dicen que este Salmo, el 32, es escrito luego, pero reflexionando sobre ese tiempo cuando nos encontramos la difícil situación que él está viviendo, cuando se encuentra la realidad del efecto del pecado sobre su vida. Acompáñame leyendo, por favor, el verso 3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando con el calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Qué ocurre cuando nosotros escondemos nuestra falta? Cuando pensamos que nadie la conoce. Cuando la metemos debajo de la alfombra y la echamos ahí. Y cubrimos eso que sabemos que es incorrecto. Y tal vez la intención nuestra es que pues, mis hermanos de la iglesia no sepan lo que está pasando en mi vida, que el pastor no se entere, porque si el pastor se entera, pues me sacan del ministerio, porque mira lo que yo he hecho mal y queremos aparentar tanto, vivir tan bien y representar tanta honestidad por fuera que se nos olvida otra vez que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando no lo sacamos a la luz, pues nos destruye por dentro. El salmista habla que se está consumiendo. Piensen en los meses de este hombre sabiendo cada vez que ve a Betsabé y su embarazo crecer. El constante recordatorio de lo que hiciste incorrectamente. ¿Cómo te consumes por dentro? ¿Cómo te das cuenta que de momento lo más hermoso de la vida se convierte en el constante recordatorio de la falta que tú cometiste? La ansiedad. Tal vez el pensar o el creerse o engañarse a sí mismo es que nadie sabe lo que pasó cuando todo el mundo en el palacio sabe lo que pasó. Lo que pasa es que es el rey y nadie se atreve a hablar y nadie lo va a traer a la luz porque si lo hago, pues imagínense. Me sacan, me matan. Si se lo hizo Urías al frente de batalla, ¿qué van a hacer conmigo? Es que nosotros somos así. Cuando queremos cubrir, tapar, cuando no queremos que nadie se entere, miren cómo seguimos amapuchando. ¿Y qué pasa? Pues lo que vemos en las noticias de nuestro país todo el día, todos los días. El desenlace siempre es fatal, terrible. El salmista habla
que su fuerza cada día se iba debilitando, se iba comiendo por dentro como un cáncer que nos está destruyendo, y aunque por fuera te ves saludable, por dentro sabes que no te queda mucho. Eso es una imagen muy distinta a lo que el Salmo 1 dice, de aquel que medita en la ley del Señor día y de noche. Fíjese el contraste. El Salmo 1 dice que esa persona que en la ley de Jehová, que la ley de Jehová medita de día y de noche, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre están radiantes, dando fruto a su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Por aquí estaba el salmista escondiendo su pecado, diciendo, mis fuerzas se están debilitando y la mano de Dios está sobre mí. No quiero apretar mucho porque tengo miedo de romperlo. Pero ¿alguna vez tú te has sentido así? ¿Qué pasa? Que todo me sale mal. ¿Qué pasa? Que esto no mejora. Y de momento tú no ves salida porque estás mirando hacia afuera. Y les estás echando la culpa a todo el mundo que está afuera y se te olvida que es tu pecado te tiene así. Y lo que parece ser que la mano de Dios está sobre ti con todo su peso, lo que está ocurriendo es que Dios mismo está provocando eso para que puedas regresar a Él y te des cuenta de lo que está ocurriendo dentro de ti. Amado mío, el pecado destruye. Destruye tu vida, destruye tus relaciones, crea enemistad con las personas que más cerca están de ti, quiebra la confianza y nuestras faltas hoy afectan nuestro futuro. ¿Recuerdas la primera vez que alguien te mintió? O cuando alguien muy amado y muy respetado por ti te dijo una mentira y te la dijo en la cara. Y tú te diste cuenta. Y tú no sabes qué hacer, si decírselo, pero es que yo sé que me están mintiendo, o eres políticamente correcto y sonríes. Y lo miras. La ofensa. Cuando te insultaron, cuando te degradaron, cuando te agredieron, a lo mejor no físicamente, pero verbalmente. Cuando te insultaron, cuando te enteraste lo que estaban diciendo de ti. Y cuando te enteraste quién lo estaba diciendo. Qué triste, ¿verdad? Qué gran frustración, qué gran decepción, qué gran dolor y desilusión cuando nos encontramos con eso. Así mismo se siente Dios. Cada vez que nosotros fallamos y queremos encubrir nuestro pecado. ¿Me permites hacerte una pregunta muy personal? No para que me la contestes en voz alta. ¿Cuál es ese pecado que tú escondes? ¿Cuál es esa falta que tú no quieres que nadie se entere? ¿Cuál es ese acto que tú has cometido que tal vez piensas que te saliste con la tuya y continúas levantando todas las murallas necesarias para que nadie se entere? Y cada vez la presión es mayor. Y puede pasar en tu trabajo, cuando tú sabes que estás faltando, cuando sabes que no lo estás haciendo bien. Y cuando te están pidiendo el informe, el reporte, sí, es que pasó esto, sí. Y cada vez las mentiras son más y más y más y más y más. Y llega el momento que no tienes escapatoria. ¿Cuál es esa falta en tu vida? No hay nada oculto delante del Señor. Uno de los privilegios del ministerio pastoral es que uno puede disfrutar de las etapas de la vida de mucha gente de la iglesia, de las hermosas etapas. Y tengo varios abuelos en medio mío que viven orgullosos de sus nietos. Y hace una semana estaba hablando con uno de ellos que me estaba contando un incidente que pasó con sus nietos. Y estábamos hablando de la situación y me dijo, mano, estoy parafraseando por si acaso. Me dijo, mano, lo cogí mintiendo.
2 años y 3 meses me acaba de confirmar la edad. 2 años y 3 meses, y ante la situación, el nene, sí, yo no lo empujé, sí, él se inventó algo, porque nuestro instinto de supervivencia, cuando estamos a punto de, ¿qué hacemos? Lo que sea para salir bien. Yo recuerdo la primera vez que mi amada hija que está sentada ahí atrás me mintió. Una niña, bebecita también. Y estábamos cuidándola y yo la miré y le dije algo, y yo la vi cuando su mirada se fue para arriba. Y estaba buscando y me dijo un clase embuste. Y yo ahí, casi hasta emocionado, ¡wow! Y después dije, ¡wow! Ya llegó ese día en que conscientemente hacen lo que sean para salir bien. Si ese niño pequeñito es capaz de hacerlo, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuál es esa falta que tú estás escondiendo? ¿Qué estás dispuesto a hacer, a decir? Y es aquí que yo quiero darte un poquito de alivio. Porque nuestra práctica general de todo ser humano es que cuando hacemos algo mal, ¿saben? Pues mira, nos escondemos. Tratamos de no lucir mal. Y eso pasa desde Génesis, ¿verdad? Dios entra al jardín y le preguntan a Adán y Eva, ¿dónde están? Es que estamos aquí escondidos, porque es que nos dimos cuenta que estamos desnudos, ¿verdad? Porque no quiero que nos vea. Y es la vergüenza que el pecado provoca en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros intentamos escondernos de Dios y tratar de tomar control de nuestra vida con nuestra falta, con nuestros pecados, y tratamos de arreglar y tratar de arreglarlo por nuestras propias fuerzas, y nos damos cuenta que, como David, mientras más tratamos, más lo dañamos. Es que recibimos del salmista la invitación. Versículo 5. Llega el momento en que simplemente el salmista tiene que decir, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Amado mío, solamente hay una solución para tu vida. Solamente hay un camino para tu falta. Solamente hay una puerta que nosotros tenemos que abrir. Es la puerta de decirle al papá, al Padre en el cielo, esto fue lo que hice. Una de las cosas más lindas que hacen las canciones es que ponen emoción en nuestra vida. Y desde muy pequeño yo fui muy fanático de la salsa. Y cuando Gilberto Santa Rosa sacó la canción Perdóname, ¿cuántos se acuerdan de eso? Pueden decir que sí, por favor. Todos la hemos escuchado. Yo siempre recordaba una historia que él contaba en sus conciertos y esas cosas, que la canción fue un hit, porque ustedes saben que a los hombres nos da trabajo pedir perdón. Así que, pues, los hombres compraban el CD y le decían a la esposa, escucha la canción 7 esa del disco. Y se paraba en una esquinita hasta que ya la escuchaba y después decía, perdóname, mi amor, como dice Gilbertito, ¿verdad? Antes había que grabar los cassettes, grabar las canciones, ahora hacer un playlist es un mame. Antes había que pasar el trabajo de verdad. La confesión no es por terceros. Nadie puede pedir perdón por ti. No hay canción que tú puedas comprar para que exprese lo que tú has hecho. David se dio cuenta de eso. Confrontado con su realidad, con su falta, con su mala intención, te confesé. Y no te pude ocultar más. Y fíjense que luego dice, voy a confesar mis transgresiones. Y ya no, él no ha confesado cuando el salmista dice, yo voy a confesar y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Es la intención del corazón de momento darse cuenta que como dice Tim Keller, cuando yo veo el pecado desde la perspectiva de Dios y reconozco el daño que me hace y cómo quiebra mi relación y cómo me separa de Dios, entonces yo soy capaz de decir, Señor,
Mira, y ya la humildad tuya y la sencillez de ese momento hace que recibas el perdón de Dios. La confesión es dolorosa. La confesión es vergonzosa. Pero Dios sana nuestro dolor. Y Dios cubre nuestra vergüenza. Y en la cruz del Calvario, Jesucristo se hizo pecado. Jesucristo fue humillado. Jesucristo fue avergonzado. Cristo pagó nuestra pena y tomó nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón que tanto necesitamos y que tanto buscamos. La confesión es un momento de arrepentimiento. No es arrepentirse de las consecuencias. No es arrepentirse de lo que salió mal, de mira dónde estoy, mira lo que pasó. Si las cosas hubieran salido bien, pues yo no estuviera aquí. No, la confesión es el momento de arrepentirse de la falta que tú cometiste. ¿Y qué dice la Biblia de la confesión? Proverbios dice que quien encubre su pecado jamás prospera. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa, lo deja y alcanza la misericordia. Pero más aún, tal vez en Primera de Juan, el discípulo amado dice que si tú confiesas tu pecado, Dios, que es fiel y que es justo, te perdonará y te limpiará. Fíjense la doble consecuencia para tu vida. No es simplemente el hecho de que te perdona, es que tu ropa ya no tiene mancha. Es que se ve blanquita como cuando la compraste. Yo recuerdo la primera vez que mi hermano vino aquí a la iglesia, que una conversación que tuvimos luego, unos meses antes, él dijo, la primera vez que yo fui a la catedral fue el día que el pastor habló de la camisa que tenía la mancha que solamente la sangre de Cristo podía borrar. Qué coincidencia que estás aquí otra vez, ¿verdad? Porque es que Dios siempre lo está buscando a nosotros limpiarnos. Nos está invitando a que vayamos a Él y digamos, yo sé que estoy mal, que necesito arreglar mis cuentas contigo. El apóstol Pablo dice, y tal vez es algo aquí que no me quiero detener mucho tiempo, pero el apóstol Pablo en un momento en Corintios dice que hay un tipo de tristeza que llega a nuestras vidas cuando nosotros sabemos que estamos mal, que esa tristeza produce arrepentimiento, que lleva a la salvación. Mientras que la tristeza del mundo o la culpa lo que produce es la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento? Pues que cuando tú te sientes culpable, tú lo que quieres es esconderte. Y cuando tú reconoces quién es Dios, pues tú sales y te presentas como estás. Y le dices, perdóname. Y Él es fiel. Y Él es justo. Y Él te perdona y te limpia de toda tu maldad. Pero no se queda aquí lo que el salmista nos está diciendo en este Salmo 32. Es que el salmista nos avisa y nos deja saber que hay un tiempo donde llegará el momento en que no siempre tendremos la oportunidad de acercarnos a Dios de esa manera. El versículo 6 dice que te invoquen todos los fieles en momentos que pueda ser hallado. El profeta Isaías lo dijo de esta manera. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Otra vez es la invitación constante de parte de Dios a que vengas a Él. Presentes tu vida. Reconozcas tus faltas. Él no te va a rechazar. Él quiere perdonarte. Él quiere restaurarte. Él quiere hacerte completamente nuevo. Y no solamente ahí, solamente eso. Sí, como que el versículo 7 también nos dice que no solamente es que recibimos el perdón de Dios. Sígueme en el Salmo, por favor. Es que fíjate lo que encuentra el salmista en el versículo 7. Le dice es que en ti yo he encontrado mi refugio.
El lugar donde yo me puedo esconder, donde yo puedo estar seguro. Y cuando la imagen de mucha gente es presentar un Dios punitivo que quiere castigarte, el salmista cuando se confiesa dice, no. En ti yo he encontrado el lugar seguro. Porque tú me protegerás del peligro. Y tú me rodearás con cánticos de liberación. Y de momento trata de poder estimar. Aquí hay un hombre que ha reconocido su falta, su error, su pecado. Y cuando venimos pensando que aquí viene Dios a darnos fuerte, no, todo lo contrario. A llenarnos de gracia. A darnos lo que no merecemos. Un lugar seguro, un lugar donde escondernos, la protección que solamente Dios puede darnos y rodearnos de cánticos de liberación, de cánticos de celebración, porque tú has llegado a casa. Pero no solamente da eso. Sigue leyendo conmigo en el versículo 8, que es lo que la confesión hace para cada uno de nosotros. Lo que Dios promete para cada uno de nosotros cuando venimos delante de Él y confesamos nuestra falta. Lo primero que le dice es que yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar, yo te voy a dar el camino. ¿Recuerdas el Salmo 1? Medita en la ley de Jehová de día y de noche y no te preocupes, eso es todo lo que tú necesitas. Yo te daré la instrucción. Dios mismo, yo te instruiré. No es el pastor, no, yo me voy a encargar de ti, dice Dios. Yo te mostraré el camino que vas a seguir. Yo te daré consejos, yo estaré velando por ti. Qué hermoso es Dios, mi amado. Que la realidad es que en Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos. ¿Quién te puede ofrecer algo así? No. La advertencia de Jehová, no seas terco, chico. No insistas en ser terco como la mula, que necesita un bozal para que lo arrastren y lo lleven hasta donde tú quieres que él llegue. No vivas la vida de esa manera. David necesitó la confrontación con Natal para darse cuenta que Dios lo estaba buscando, que Dios todavía tenía planes, que Dios tenía un propósito, que Dios quería hacer algo más con él. ¿Qué está usando Dios en tu vida? ¿Qué está usando Dios en tu vida? Tal vez es la relación con esta persona de la iglesia que es consistente, que te está amando, que te está diciendo, este no es el camino, cuídate, estoy orando por ti. Es la oración de tu abuela, la oración de tu mamá, el abrazo del amigo, la bienvenida en la puerta. Yo no sé, pero amado mío, Dios siempre está buscando la manera de traerte hacia Él. ¿Qué más te da Dios? El versículo 10, me gusta como lo dice la nueva traducción viviente, es que te rodeará del amor inagotable de Dios. El amor que nunca se acaba, el amor que nunca se cansa, el amor que nunca cambia, que es el mismo, constante, igual. Y para nosotros eso es difícil de entender porque nuestro amor cambia. Nuestro amor muchas veces depende de las emociones y a veces sabemos y tenemos que hacerlo y es que yo lo hago porque es que yo te amo, en el amor del Señor decimos, ¿verdad? Y queremos, y con las muelas de atrás lo hacemos, pero Dios nunca lo dice así. Que yo te amo. Que yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. ¿Cuál es tu falta? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuál es tu iniquidad? El salmista, luego de un proceso de dolor, de confrontación, de aceptar lo que hizo, se da cuenta de que Dios nunca cambia. Dios siempre está ahí. Una de las cosas más interesantes de esta historia es que David pagó la consecuencia de su pecado. El final de Hollywood sería que todo se arregló, pero no fue así.
el bebé murió. El fruto del adulterio murió. Y allí estaba este hombre en el palacio tratando de cambiar lo que ya Dios le había dicho que iba a pasar. Sálvalo. Es mi culpa. Él no tiene culpa de esto. Por favor, sálvalo. Y allí estaba el hombre tirado allí tratando de hacer lo que pueda para cambiar el corazón de Dios, pero David pagó la consecuencia de su pecado. Pero Dios lo restauró. Y Dios hizo algo nuevo. Y es que el próximo fruto de la relación con Betsabé fue Salomón, quien construye el palacio. Y este hombre sabio que también cometió sus errores, porque es que la Biblia está llena de gente, de historias de gente que cometieron muchísimos errores, porque solamente hay uno perfecto y se llama Jesucristo. No es el pastor, por si acaso. Jesucristo. Jesucristo. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino, ya te aconsejaré, yo te rodearé con mi amor. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, que yo te daré todo lo que tú necesitas. Amado mío, yo quiero decirte que tu fracaso, tu pecado no es el final de tu historia. No. Ven a Dios y Él se encargará de hacer una preciosa restauración. La Escritura dice que hará todas las cosas nuevas. Ven a mí, ven a mí. Por lo tanto, el salmista termina diciendo en el versículo 11, alégrate, regocíjate, canta. Canta de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Canta del perdón recibido. Canta de la gracia inmerecida. Canta de lo bueno que es Dios. Y a veces uno está en la iglesia y yo veo al grupo de oración fajado allí. Canten y la gente está ahí sentada. Dios mío, ¿qué nos pasa, mis hermanos? Se nos olvida de lo grande, de lo precioso, de lo hermoso que es Dios. Y las maravillosas oportunidades que nos da cada día de nuestra vida. Ay, pero como estamos cansados, no nos podemos parar a cantar. Yo daría lo que fuera por cantar bien. No canto porque lo hago no cantar ustedes también. Una de las cosas más graciosas que uno puede encontrar en la vida es cuando uno va a cualquier sitio, pone la canción de Preciosa y todo el mundo canta más duro que Marc Anthony. Y más feo que Marc Anthony también. Pero en la iglesia no podemos abrir nuestros labios y decirle gracias, papá, por lo que tú has hecho. Gracias, papá, por lo hermoso que eres. Bienaventurado, dichoso, bendecido, feliz. Es aquel que confiesa, que reconoce, que no esconde ni oculta su pecado, ni sus transgresiones, ni sus iniquidades, sino que delante de un Dios que todo lo conoce y que todo lo ve es capaz de decir, aquí estoy. ¿Cómo estoy? Mira este desastre. Pero qué bueno que tú puedes hacerlo nuevo. Qué bueno que tú puedes hacerlo completo. ¿Me recibes? Y Él te dice, claro, ven, arrepiéntete. Yo me encargaré de ti. Yo te instruiré. Yo te dirigiré por el camino. Yo te rodearé con amor. Yo te voy a dar el consejo. Yo me encargaré de ti. Porque yo soy Dios. Y tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Ven. Ven a mí. Uno de los momentos tal vez difíciles para un predicador es a veces cómo terminar un mensaje. Y yo tenía 1000 ideas de cómo hacerlo de una manera diferente.
Y una de las ideas que se me ocurrió es invitarte a que abrieras una nota en tu teléfono o buscaras un pedazo de papel ahí donde estás y tuvieras un momento de reflexión y tal vez como David repasaras por un momento tu vida y pudieras comenzar a notar cuáles son esas transgresiones que tal vez tú has cometido hoy, aunque es temprano. La lista a las 12:20 todavía es bajita. O ayer. O desde la última vez que te confesaste. Y una vez terminaras esa lista, cuando partieras de este lugar, pasaras por la cruz que está allá atrás en la pared, que colinda con el correo, y cogieras ese papelito y lo clavaras allí. Y le pudieras decir a Dios, yo he confesado mi falta. Yo he sido perdonado. Porque la invitación no es a que te mires para que te sientas mejor. Es a que como el salmista te des cuenta que necesitas confesar, reconocer tu pecado, no ocultar tu maldad. Y aunque el mundo constantemente nos invita a que vivamos con máscaras, con pantallas, con todo lo que se debe ver bien, tú sabes, tú sabes, tú sabes cómo estás viviendo. No es complicado, tú sabes. Y lo que Dios anhela es que tú se lo digas. Él lo sabe. Que tú se lo digas. Y que recibas su perdón. No hay nada mejor en la vida que sentirse perdonado. Hay un peso que se levanta. Hay una vida nueva. Es decir, yo sé que yo soy medio difícil, pero Dios me está cambiando. Es confiar en la obra perfecta de aquel que nos ha salvado. Es aprender a vivir otra vez. Es comenzar a vivir como tú sabes que Dios espera de ti. No te escondas. No los retrases. Confiésate. Confiésate. Si yo estuviera en otra iglesia te diría, díselo a que está a tu lado, pero no voy a hacer eso en el día de hoy. Te voy a invitar a que inclines tu rostro ahí donde estás. Y tal vez repases tú mismo eso. Te voy a liberar un momento. Todos aquí tenemos que confesarnos. Algunos lo tienen que hacer para recibir el regalo de la vida eterna. Otros lo tienen que hacer para comenzar a caminar de nuevo con Dios, con Jesús. Otros simplemente es la disciplina del día de reconocer que no podemos, que necesitamos a Jesús. Por favor, escucha. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti yo he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es. Desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría.
Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que goce ahora que me estás quebrantando. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti porque Dios siempre tiene propósito. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre tu altar. Señor, qué oración honesta, qué oración simple. Crea en nosotros, querido Dios, un corazón limpio, un corazón nuevo. Ayúdanos a reconocer que dónde estamos viviendo mal y que simplemente cambiemos de dirección. Tomemos los pasos que tengamos que tomar para vivir rectamente delante de ti, cueste lo que cueste. Que podamos experimentar el gozo de tu salvación, lo hermoso y lo completo de tu perdón y la libertad que ese perdón ofrece para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque es buena. Gracias porque es dulce y aunque nos confronta, nos alivia. Oro, Señor, por aquellos hermanos aquí que necesitan rendir su corazón a ti. Comenzar a vivir una vida nueva, radicalmente distinta a lo que están haciendo hasta ahora. Oro, Dios, para que tú les des la valentía y la fortaleza necesaria para tomar esos pasos y reconocer que el mejor camino es hacia ti, no lejos de ti. Gracias. Gracias, Jesús, por el perdón de la cruz, por la victoria sobre el pecado y la esperanza de la vida eterna. En tu nombre oramos. Amén. Amén.